Para esto nos vamos a ir al capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Vamos a leer de manera antifonal, del 1 al 5, y luego retomamos el 10 en adelante. Amén. Cuando todos lo tengan, pueden dar su señal de que cumplen. Y dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y a estos evita. El 10. porque estos son los que El versículo 10. El 10. Fe, longanimidad, amor y paciencia. El 11 dice: persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todos me ha librado el Señor. y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuades, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Primeramente, ¿quién estaba hablando? Si nos ponemos a analizar un poco, el que estaba hablando era el apóstol Pablo, un hombre realmente de convicción fuerte, que empezó persiguiendo la iglesia porque él tenía el deseo ardiente de cumplir el propósito por el cual él creía el Señor lo había llamado primeramente. ¿Sí? Él no se paraba por quien le estuviera hablando, por quien le estuviera viendo. Él era un hombre totalmente íntegro. Luego sufre un pequeño cambio. Él tiene el encuentro con el Señor, y esa característica él no la pierde. Incluso podemos ver que se enfrenta a personas que tenían una trayectoria aún más antigua que él para corregirlo, como es el caso del encuentro que tuvo con Pedro, cuando vio que él tenía una actitud, si se quiere, hipócrita ante los gentiles cuando estaba en presencia de los judíos. Y esto chocó tanto con su espíritu que él decidió llamarle la atención a Pedro. Lo mismo pasó en el caso de Bernabé, cuando ya había tenido como un pequeño desaire con su sobrino Juan Marcos. Su integridad, su moral no le permitía dejar de pasar eso por alto. Más o menos para que vayan entendiendo de quién salían las palabras que acabamos de leer. ¿Sí? Entonces hablemos de la moralidad. Para empezar, hablemos de la moralidad distorsionada de nuestra sociedad. Ahí al principio leímos unas características de lo que sería el hombre en los postreros días: ávaros, impíos, sin afecto natural, desobedientes a los padres, implacables, impetuosos, aborrecedores de lo bueno. Estas características, muchos dirán, realmente no es algo que vaya a venir en el futuro, es algo que ha venido sucediendo desde el principio de los tiempos, y es verdad. Pero ¿por qué es verdad? Porque cuando el Señor creó al hombre, ya en el principio, en el huerto del Edén, Él dijo: hagamos el hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Eso qué quiere decir?
que Él puso en nosotros sus atributos morales. ¿Cuáles son los atributos morales del Señor? La santidad, la verdad, la justicia. ¿Qué pasó con todo eso? Todo eso se perdió con el acto de Adán y Eva en el huerto del Edén. Entonces, como perdimos esa comunión con el Señor, perdimos esos atributos morales, nos dedicamos a ser criaturas totalmente inmorales. ¿Dónde vemos esto? ¿Dónde vemos la inmoralidad del hombre cuando no tiene a Dios? El capítulo 6 de Génesis habla de la sociedad antidiluviana. Habla de cómo ellos se comportaban, cómo ellos se deleitaban tanto en la inmoralidad, que incluso el Señor sintió pesar de haber creado al hombre. Gracias a Dios, Noé halló gracia delante de los ojos del Señor, y como ya hemos estudiado, el Señor rescata a Noé y a su familia. Lo que quiero decir es que el Señor, la inmoralidad es algo a lo que Él no puede acercarse, es algo que lo rechaza totalmente, ¿sí? Otro caso que tenemos de inmoralidad totalmente destacable, lo cual lleva a un castigo realmente pesado de parte del Señor, lo vemos en las ciudades de Sodoma y de Gomorra, capítulo 19 de Génesis. La aberración inmoral en todo sentido tan grande que tenían estas dos ciudades, que incluso llegaban desde el más grande hasta el más chico. Cuando intentaron interceder por la ciudad, el Señor fue paciente. Señor, si hubieran 10 justos, si hubieran 5 justos, si hubieran 2 justos, y no se hallaron. La inmoralidad del hombre, cuando no está cerca de Dios, genera todo ese tipo de basura en nuestra alma, de modo que nos volvemos como los espíritus que normalmente rechazamos como cristianos. Porque ¿cómo son esos espíritus? Esos espíritus son, ¿cómo lo diría? Son destructivos hacia uno mismo, son destructivos hacia ellos, quiero decir inmorales, pero estamos hablando de la inmoralidad, ¿no? Exacto, gracias. Son inmundos. Esos espíritus se deleitan en la inmundicia. Y el hombre que no tiene a Dios hace lo mismo. Él se deleita en la inmundicia. Porque el hombre, pese a que está en un plano terrenal, en el mundo de los espirituales, se manifiesta hacia acá. Y si él no camina en la cobertura del espíritu, siempre se va a desviar. Ahora bien, hagamos una pequeña balanza. Estos son los hombres inmorales que no tienen a Dios. Pero los hombres que tienen a Dios también pueden caer en la inmoralidad. Es más, hablemos un poco de la ley. Porque la ley viene a marcar lo que es lo moral de lo inmoral, lo bueno de lo malo. Hablamos que en el monte de Sinaí, cuando se le fueron dadas las leyes al patriarca, se le dieron leyes morales, ceremoniales, nacionales. Conocemos los 10 mandamientos: no robarás, no adulterarás, etc. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, por sí mismos, no podemos cumplir a cabalidad toda esa ley. Lo venimos estudiando desde siempre. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo, que fue el único que pudo llegar a cumplir toda esa ley, por lo cual nosotros ahora somos salvos. Pero ¿qué pasa cuando una persona trata de ser 100% moral, pero fuera de la cobertura del Espíritu? Esta persona se volverá una persona legalista, donde él, por cumplir sus leyes, por cumplir las leyes establecidas, bien sea en la sociedad, bien sea en la Biblia, pero comete errores fuera de ellos, juzgará a las personas que sí los cometen, porque él se va a sentir en una posición de autoridad moral. ¿Qué pasa? Esto sería
ellos estarían en una falsa posición de autoridad moral, en la cual, aun siendo pecadores, juzgarán a las personas santas por errores que ellos no cometen, pero no verán los errores que ellos mismos sí cometen. Esto sería considerado como el legalismo, que no solamente viene en el pasado, que lo podemos ilustrar con los fariseos, los cuales, aunque cumplían la ley, no la pueden cumplir a cabalidad. Y aunque cumplían buena parte de la ley, juzgaban a los otros. Asimismo, los legalistas de este tiempo, cuando no se arrepienten, cuando no tienen realmente el Espíritu Santo que los redarguye, se vuelven unas personas soberbias, se vuelven unas personas creídas, que sienten que pueden juzgar, que pueden tomar la posición de Dios para acusar a otras personas. Esta parte también esta parte entra en lo que es la inmoralidad, por lo cual no tenemos moral para juzgar a otras personas. ¿Qué dice la palabra acá? En los últimos versos que leímos. Dice: pero también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los que engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que para volvernos de la inmoralidad a la moralidad de Dios, no solamente tenemos que ir al Señor y confesar nuestros pecados y mágicamente somos seres nuevamente morales, sino que hay que escudriñar la palabra, entender realmente qué es la moralidad de Dios, qué quiere Él, cuál es la altura que Él quiere que nosotros tengamos. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Amén. Entonces, de este modo, podemos fallar moralmente porque somos seres humanos y nuestra naturaleza tiende al pecado. Mas vamos a entender que tenemos una redención y que nosotros mismos no nos podemos redimir por hacer buenas acciones. Porque si los 10 mandamientos, que eran 10, falta la redundancia, fallamos uno, realmente fallamos en 10. Según la ley, que son 613 mandamientos, fallásemos en uno, fallamos en toda la ley. ¿Quién de nosotros podría redimirse a sí mismo? Ninguno. ¿Quién de nosotros podría redimir a su hermano o a su hijo? Ninguno. El único que pudo hacer tal cosa es el Señor Jesús. Y la palabra bien lo dice. Permiso. Dice, los beneficios de la palabra. Para enseñar. ¿Para enseñar qué? Enseñar la justicia del Señor. Redarguir qué? Los argumentos del hombre. Para corregir qué? La conducta. Para instruir en qué? En sabiduría. Estos son los beneficios que nos da la palabra del Señor cuando la estudiamos para salir de nuestra inmoralidad, para entender realmente en qué posición estamos y a qué posición nos quiere llevar el Señor, porque nunca llegaremos a ser perfectos en nuestra propia manera de ser, sino que seremos perfectos mediante el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nunca se envaneció de nada, pese a que era el Señor de todo. Nosotros nos envanecemos de todo, siendo dueños de nada, siendo pecadores, juzgamos a otros hermanos por errores que cometen y los ponemos al escarnio público, cuando nuestros pecados son iguales y peores, solamente que aún no han sido descubiertos. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que no es necesario pecar como las sociedades antidiluvianas, como lo eran las ciudades de Sodoma y Gomorra, abiertamente, para ser una persona inmoral. La inmoralidad la tenemos aquí y aquí.
dependiendo de la actitud que nosotros tengamos ante el Señor. Cuando nosotros nos creemos autosuficientes, somos personas inmorales. Nosotros somos 100% dependientes de nuestro Señor de Jesucristo, de su sangre que nos limpia cada día. Cuando nosotros dejamos de ver la cruz de Cristo, nos volvemos a nuestra naturaleza antigua, seres inmorales, que tendemos al mal, al mal, encubiertamente o abiertamente. ¿Sí? Y mi conclusión es esta: nadie puede redimirse a sí mismo, sino solamente nuestro Señor Jesús mediante su sangre. Porque si alguno de nosotros nos pudiéramos redimir a nosotros mismos, el Señor Jesús no hubiera tenido la necesidad de venir en cuerpo para hacer lo que hizo. Su sacrificio se hizo una sola vez y para siempre, por alguna razón. Amén.